noches comienza Días Contados en Vía X. El próximo 7 de noviembre, los 17 postulantes al sillón de fiscal nacional tendrán que exponer ante la Corte Suprema. ¿Qué es lo que hay en juego? Lo conversamos con nuestro columnista, el abogado Luis Cordero, con quien también actualizamos el momento de la continuidad del proceso constituyente, que en la Cámara de Diputados está bastante enredada. Recibimos además en el estudio a José Montalva, el delegado presidencial de la Araucanía, el día después de que el gobierno anunciara también que salían de esos cargos su equivalente en Los Ríos y también en Ñuble. Hay la intención del gobierno, queda bastante claro, de intervenir para lograr mayor seguridad en lo que llamamos la macrozona sur. ¿Cuáles son los planes, los desafíos y la mirada del delegado Montalva para esta región? Lo conversamos en esta edición de Días Contados, que como siempre cuenta con el análisis de Paula Walker y Juan Diego Montalva en el segundo piso. Vamos a estar hablando del discurso anoche y la participación del presidente Boric en la cena anual de la SOFOFA. Empieza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one man, and that's just what they do. Ya estamos listos y dispuestos en el mesón. Saludamos a Paula Walker como cada noche. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Carolina. ¿Qué tal? Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, vamos a decir que el delegado presidencial invitado esta noche al tiro va a hacer todas las aperturas, los disclosures, que no digan que no se dijo. ¿Es sobrino tuyo? Es sobrino mío, sí. ¿Hijo de un hermano? No, hijo de un primo mío. ¿Hijo de un primo que tuyo? Es mucho más viejo que yo, mucho más. Mucho más viejo que tú, porque mi padre era el menor de la familia. Entonces, yo quedé como el menor, yo soy el menor de mi familia, entonces estoy completamente Hay generación corrida, eres más desfasado, cercano claro. a este señor Montalva que a su este papá. señor Montalva. Bueno, hecha esa aclaración, y después lo vamos a decir en su momento también, vamos a poder tener la conversación con, digamos, esa información sobre la mesa. Bueno, pero empecemos a comentar lo que ha pasado en las últimas horas. Yo decía, el presidente Gabriel Boric estuvo anoche en la cena anual de la industria, que por primera vez en varios años se hizo nuevamente de manera presencial, convocaba a la SOFOFA, Richard von Appen es su presidente, hizo un discurso posterior al del presidente y hubo cosas que llamaron la atención en el discurso del presidente. Habló, por ejemplo, del ciclo de 30 años. Vamos a abrir el segundo piso para ver sus intervenciones más destacadas y comentarlas. Sí, habló primero Richard von Appen y luego el presidente Boric, ¿o al revés? No sé, estoy preguntando, no sé cuál fue el orden. Fue al revés, fue como lo habíamos dicho. Primero el presidente Gabriel Boric y después Richard von Appen, que también habló de la reforma tributaria. Pero vamos primero a lo político. El presidente habló sobre el ciclo de los 30 años y sobre el rol del empresariado en el desarrollo económico de Chile y los problemas que en ese sentido ha habido. Escuchamos parte de su intervención. Tal como sería irresponsable afirmar que los últimos 30 años fueron negativos para nuestro país, sería a su vez irresponsable afirmar que las últimas décadas no han tenido problemas o no han generado brechas y dificultades que hoy día tenemos que enfrentar. En algún momento, hace 3 años, habían algunos que se sorprendían y decían, no vimos venir esto, ¿de dónde salió? Y como han planteado muchos en las reflexiones de los últimos días a propósito de los 3 años del estallido social, acá no se trata de encontrar explicaciones unicausales. Tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones, desde el presidente Patricio Aylwin en adelante, con todo. Es tan injusto cuando se mete a todos en un mismo saco, cuando en el caso de colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico, se dice que todos los empresarios son tal cosa. Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción, actúe con firmeza. No todos son iguales. Y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora, que quiere lo mejor para su país.
El presidente hace la distinción entre los empresarios que se coluden y los empresarios que son honestos, trabajadores y que son un aporte al país. El presidente Boric hace una distinción entre el aporte que ha significado en términos de crecimiento y progreso en los 30 años, pero no soslaya las desigualdades y los rezagos que eso ha generado. Y viene siendo un tono, yo diría, hace bastante tiempo y que empieza quizás a enfatizar con más fuerza a partir del discurso de los 3 años del estallido social. Es decir, él pone su mirada sobre la mesa en un tono conciliador, pero sin renunciar a lo que su generación política representa. No sé cómo lo vieron ustedes, Paula. O sea, a ver, yo lo primero que saludo es como la importancia de destacar que los países progresan en colaboración y no en exclusión. Y no denostando. Claro, y por lo tanto, desde un comienzo, mi impresión, y esto se ha ido fortaleciendo, me mordí la lengua recién, entonces tengo terror. Quedaste como un poco afectada. Va a aparecer un poco. Tengo terror de mordérmela de nuevo. ¿Por qué te habrás mordido la lengua? Muérdete la lengua, como la canción de Fran Valenzuela. Bueno, ¿Qué habrá estado pensando? Claro, y aquí hay una insistencia en la alianza público-privada. No pasa inadvertido que la ministra del Trabajo es una ministra súper bien recibida ayer en el encuentro. Es una ministra comunista, pero es una ministra que tiene una capacidad de diálogo y una empatía súper grande y además ha logrado llevar adelante el proyecto de 40 horas, que es un proyecto valorado también por muchas empresas que ven en esa disposición del tiempo de las y los trabajadores también una especie de gran bono a la calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto las personas, tras la pandemia, cada día quieren también dedicarle al trabajo un tiempo, pero que no te consuma la vida, y tener tiempo para ver a sus hijos, para hacer otras cosas. Por lo tanto, yo creo que de lo de ayer valoro la alianza público-privada dicha por el presidente. El presidente dice, primero, no todos los empresarios son malos, en una cosa que podría parecer evidente, pero parece que ciertos discursos maximalistas, sobre todo de su grupo de apoyo, van a respingar la nariz. O sea, hay un mundo que en la discusión política le trae rédito considerar que los empresarios son explotadores por el solo hecho de ser empresarios. Y eso es como, hay una parte que juega eso. Y el presidente, sabiamente y pragmáticamente, decide decir, mire, este gobierno tiene las puertas abiertas para los empresarios. La mayoría de los empresarios son buenos empresarios. Y además dice, este es un gobierno que va a hacer y va a entregar señales público-privadas pensando en los proyectos, en el empleo y en la reactivación de la economía. Y se habló mucho. Y además los necesita. Sí, pues. Los necesita para tramitar la reforma tributaria. Así es. Y en ese sentido lo que plantea del TPP-11 bueno, como una especie de ofrenda, como decías tú, ¿no? Lo llevó en bandeja el TPP-11 y se los ofreció. De hecho, el presidente del encuentro se lo planteó derechamente. ¿Qué dijo el presidente Boric sobre el TPP-11? Antes de darte la palabra, Juan Diego, que te la doy al tiro, dice, yo sé que acá apoyan el TPP-11 y esperan su pronta entrada en vigencia. Yo voté en contra del TPP-11 cuando era diputado y desde ese momento hasta ahora ha habido cambios sustantivos con la salida de Estados Unidos. Sigue siendo un tratado que a mí personalmente me parece que tiene ciertos elementos que no nos hacen bien, pero respeto profundamente la expresión democrática del Congreso Nacional, que no les quepa duda de que acá no hay un ánimo dilatorio de mala fe, sino que esto será ratificado prontamente. Y uno suma 2 más 2, Juan Diego, y dice, de verdad la tributaria se está poniendo complicada, entonces todas las señales son importantes, ¿o no? Sí, yo no quería destacar un hecho, no sé si vieron la fotografía, ¿cómo se llama? Estas luces, estas lámparas que tenían una cestita. Sí, como unos canastitos de mimbre, muy bonito. Es hippie, es como de acuerdo al estilo presidencial. No, miren, impresionante. Hay que decir que es una tendencia en los eventos, en los matrimonios. ¿El canastito? Y que yo lo encuentro muy bonito, porque es muy chileno. Pero bueno, es interesante que
¿no? Es como que se puso a tono con el presidente. ¿Ah? Con Piñera habría sido una cosa así, un angular así de plástico. Una LED. Una LED ahí brillante. Ya. Que te decir, no, Sobre el punto. sobre el punto. Tú me pediste que contara esto, no, pero es verdad lo de hay una predisposición hacia la reforma tributaria. Voy a contar un detalle. No, pero periodísticamente ahí quiero contar lo que son para uno como periodista, como editor, lo que pasaba, todas estas reuniones con letras, con ¿cómo se llama? Con Sofofa, ENADE, ¿cómo se llama la otra? ICARE, ¿no? Todas estas primeras letras de instituciones, que son bastante los nombres bien feos, pero uno va, no importa mucho lo que pase ahí el presidente o el señor Von Appen hablando, lo que importa es lo que ocurre al lado. Por ejemplo, el detalle este de la cestita, bueno, es una cosa que estamos riéndonos, pero no deja de ser quién se junta con quién está en la mesa, quién se para, quién se queda. Y ahí se juntan sectores y hablar del gobierno, hablar de lo que dijo el presidente y se ven las intenciones. Entonces, pueden ser aburridos como eventos cuando uno los ve en el formato habitual de Pero la lo que televisión. está pasando detrás Pero lo que pasa es lo atrás, que claro, la es lo- gente que conta, como dicen los italianos. Exacto. ¿Qué input tienes tú del mundo del empresariado sobre la tributaria y su tramitación? Sí, yo tuve una entrevista, conversé largo con Juan Sutil sobre justamente la semana pasada. Y me impresionó, yo a Juan Sutil lo he tenido que entrevistar varias veces y él es una persona que empezó en marzo del 2020. O sea, él le tocó todo. Le tocó movimiento social, la estallido social, le tocó la pandemia y lo que te puedo decir es que me impresionó la buena disposición de Juan Sutil al momento y a las proposiciones, a las propuestas que está haciendo el gobierno en reforma tributaria, aunque ustedes no lo crean, al punto que yo en un momento le dije, bueno, pero obviamente ustedes tienen que estar con la reforma tributaria porque después de lo que hizo Liz Truss en Inglaterra, Sí. que bajó los impuestos, me dijo, no, aquí no hay espacio para bajar los impuestos. Ya. No hay espacio. Sin embargo, a Richard Von Appen no le gusta mucho al presidente de la SOFOFA, según dijo hoy día en la mañana en Radio Pauta, lo que se está proponiendo en la reforma tributaria y los parlamentarios de la oposición no Sí. están muy Yo creo que contestes. esa es una posición que tienen que tener siempre el sector privado. Ajá. Claro, siempre hay que estar, o sea, si estuviera todo con todo de acuerdo. Yo creo que justamente viene ahora la etapa de negociación. Se dice que ahora ya se están negociando y que se había llegado ya a un acuerdo, pero que todo esto se dilata y se piensa. Ahora, ojo que ahí hay... Paula. Miren, si ustedes se fijan en estos encuentros, como dice Juan Diego, lo que hacen las y los empresarios es como marcarle el rayado de cancha al gobierno legítimamente. En su casa, los llevan a su casa y les dicen, ayer ¿qué le dijeron al presidente? Preocúpese de la seguridad, apruébeme el TPP-11. Y el presidente dijo, sí, se aprueba este año, se aprueba las próximas semanas. Y la nueva constitución. Que eso fue una cuestión Sí. bien, a mí me parece legítima y clarita de parte de ellos. Claro, Ellos pues son un grupo de poder que está haciendo su Claro, petición. háganlo en el Claro. Parlamento. su Exactamente, pedida. Claro, pero y ellos Von Appen dijo dijeron- que lo redacte el Congreso. Sí. Tal cual. Ellos dijeron que lo haga el Congreso, tiene la legitimidad y hagamos un plebiscito de salida sobre un texto que está a medio cocinar, lo arreglan y que salga y que la ciudadanía pueda manifestarse. A mí me parece que eso es como de las cosas más importantes que pasaron ayer. A propósito de la tributaria, ellos dicen que la tributaria no es el momento de la tributaria. Lo han dicho en varias ocasiones por el tema de la proyección de crecimiento económico para el Claro, 2023. negativas de la recesión. Habrá Nunca es el espacio. momento, nunca es el Bueno, momento. Y eso es lo que nos Tú pasa. lo viviste en completamente, el gobierno de Michelle completamente. Bachelet II con la reforma Pero eso de Arena. será, yo creo que ellos van a estirar el elástico con la reforma tributaria y tendrán al ministro Marcel ahí un poco poniéndole la música en un El punto. ministro Marcel no habla. Siempre se ha Sí. distinguido No, por porque eso. está no así, habla. po. Muy Está en así. segundo plano, porque además tiene que ponerle cara a reformas que quizás no son de su agrado. Oye, el ministro Marcel, a propósito, se reunió ayer con Mariana Mazzucato, que es una mujer de la que hemos estado hablando mucho. ¿Quién es? Esta mujer es una economista estadounidense italiana que ha sido una figura de gran influencia para miembros del Frente Amplio que están
hoy en el gobierno se reunió con Mario Marcel y se reunió con la ministra de Economía subrogante Javiera Petersen, que es, bueno, militante comunista, que era parte del comando de Daniel Jadwe, que después pasa al comando de Gabriel Boric, y que estaba en representación del ministro Nicolás Grau porque tuvo una situación de salud que al principio preocupó bastante porque se trataba de una trombosis pulmonar, pero en un estado en nivel muy leve. Le deseamos una pronta recuperación al ministro Grau. Entonces estaba Javiera Petersen también en la reunión. Y luego la ministra subrogante acompaña al presidente Boric y al ministro Marcel a la cena de la Sofofa, pero justo antes de que empiece el discurso de Richard von Appen se para porque se retira a participar de una comida con Mariana Mazzucato. ¿Quién es Mariana Mazzucato? Sí, Mariana Mazzucato indirectamente pude conocer en detalle algunas cosas de Mazzucato. Ella, mira, es una economista, a mí me tocó, bueno, es una economista que estudió en Estados Unidos, hizo su doctorado en New School y se ha ubicado estratégicamente en el UCL, University College of London, que es y creó un centro ahí que es entre innovación, economía. Y ella tiene varios libros, estaba viendo, pero hay 3 que son muy importantes, que es El Estado Emprendedor. Después tiene uno que se llama El Valor de las Cosas y uno último que se llama Misión Económica. Ya. El Estado, a mí me tocó, yo he leído los 2 primeros. Pero uno de esos libros es el que lanza ahora con la Universidad Diego Portales. Claro, que se lanzaba, que se lanza estos días, sí. Yo pienso que es El Estado Emprendedor, No, creo. Sí, El Estado Emprendedor, el clásico de ella. Y es muy interesante porque la tesis de ella en ese libro es que el Estado finalmente es el que crea la innovación, el que puede impulsar los grandes descubrimientos. Y ella hace un seguimiento de lo que fue el iPhone. Y va mostrando cómo diferentes fueron empresas del Estado y proyectos financiados por el Estado en universidades, en instituciones del Estado, lo que finalmente dio lugar al iPhone. Al iPhone. O sea, el iPhone no fue un invento de Apple y el señor Steve Jobs. No. Es una mujer que es una mujer de izquierda, economista de izquierda, progresista, marxista probablemente. No. Y ahí me tocó a mí conocer en Estados Unidos, me tocó conocer Ese es el lanzamiento del libro que mencionaba la Paula. Me tocó conocer al quien fue el tutor de ella en New School, que se llama Anwar Sheikh, que acaba de publicar un libro de 700 páginas, Capitalismo, en Oxford University Press. Y me dio mucha risa porque él, que es un marxista teórico, que está en la academia, se reía, no, la verdad no se reía nada. Él cada vez que ella va a Estados Unidos, comen. Bueno, y yo le pregunté cómo era Mazzucato. Y me dijo, Mazzucato traicionó las ideas de izquierda. Hoy día es una capitalista hecha y derecha. Ay, no te puedo creer. Entonces, y aquí es vista como una mujer... Bueno, que acá siempre pasa eso. Claro, y el titular del Mercurio además destaca, es que es lo que dijo, algo que claro, que un chileno quizás no va a estar muy de acuerdo. Mariana Mazzucato dice, somos muchos economistas en el mundo que estamos mirando a Chile como un experimento muy importante para matar al neoliberalismo. Claro, bueno, o sea, que a uno lo miren como un experimento es algo que yo personalmente no disfruto mucho, sobre todo en estos momentos. Han de experimentar con otros. Claro, exactamente, señora. Hay otros países donde experimente con sus países mejor, porque voy a experimentar conmigo. Claro, y ese es el tipo de titular que el Mercurio se solaza, ¿cierto? Y lo pone en portada. Además se lo ponen en bandeja. Claro, y dice, y es la mano derecha del presidente. ¿Cómo habla del neoliberalismo? Que hay que matar al neoliberalismo. Matar el neoliberalismo. Pero entonces, para cerrar este tema, Juan Diego dice que su tutor, digamos, la persona que la guió en su estudio de posgrado, en fin, la encuentra que traicionó a la izquierda y que es nada más que una capitalista. Todo es relativo en el Bueno, pero solo para agregar más pelos a la sopa, acuérdense cuando tuvimos invitados a ¿cómo se llama? La que escribió el libro sobre el capitalismo. Janet van Wolderstorff. Sí. Von Wolderstorff. No me voy a acordar nunca. Pero cuando invitamos a Janet al programa, ella nos decía cómo los empresarios chilenos eran un mundo, una casta, bastante conservadora en términos de abrazar causas que son sustentables. O sea, hoy día trabajar por el medio ambiente, trabajar por la sustentabilidad. Mazzucato dice en esa entrevista, dice que es el Estado el mandatado a que las empresas sean empresas más verdes. Y esos son bonos que tienen que venir del Estado para promover que las empresas produzcan de manera más limpia. ¿Pero para qué? Para que el planeta dure un poquito más. Entonces, tampoco eso es
hablar claro, de... no es el fin del capitalismo. No, eso por no eso es el fin digo, del pero capitalismo, eso, o sea, claro, Propender a la es destrucción gracioso. creativa. Oye, hagamos una cosa, avancemos porque también Sí. hay temas de seguridad que tenemos que abordar. El presidente respalda a la ministra Toá ayer a propósito del tema de la seguridad. ¿Qué dijo en la Sofofa? Lo escuchamos en Días Contados. Y permítanme poner un ejemplo citando a nuestra ministra del Interior, Carolina Toá. Me imagino que muchos de ustedes vieron la imagen de un carabinero en el sector del Monte, la comuna del Monte, en la región metropolitana, en donde una persona acusada por BIF se enfrenta a carabinero y lo amenaza de manera grave con un planchón de cemento que si le llegaba en la cara al carabinero lo podía matar. Y el carabinero utiliza su arma de servicio, disparándole en la pierna, en la rodilla, dejándolo inhabilitado y procediendo a la detención. Hay algunos que podrían decir, ¿cómo es posible que un carabinero dispare? Ese carabinero tiene todo nuestro respaldo. Ese carabinero tiene todo nuestro respaldo. El presidente está dando ejemplos muy concretos de la forma en que el gobierno mira el uso proporcional de la fuerza por parte de Carabineros, aunque eso le trae también consecuencias al interior de su propia coalición. Ayer Camila Vallejo habla de que no hay una bala de plata en materia de delincuencia, porque no somos superhéroes tampoco, esto no es Marvel, consultada sobre el tema de la seguridad. Y eso también le ha valido réplicas, por ejemplo, de la alcaldesa de Las Condes. Y aquí empiezan un poco los dimes y diretes en torno a este tema que es siempre de gran preocupación y siempre de gran utilización política, sobre todo a la luz de los resultados que hemos visto con Paz Ciudadana y que comentábamos ayer. ¿Qué te parece, Paula, la forma en que el gobierno está hablando y actuando en torno a la seguridad? Yo creo que el gobierno está tirando toda su carne a la parrilla. Toda la artillería. Sí. Está desplegado completamente la ministra Toá, el subsecretario de Interior, pero además están haciendo una cosa que yo creo que en políticas públicas es indispensable, que es mostrar el proceso. No solamente ir a los resultados y callar el proceso, ¿se entiende, no es cierto? Sino que estar contando, hoy día nos coordinamos, mañana vamos a esto, estamos asignando presupuesto, hay mayor presupuesto a seguridad como nunca antes, en los últimos 4 años, dijo el presidente. Hay un nuevo plan sobre crimen organizado que no tenía plan de seguridad. Ahora, claro, también es cierto que nos toca un momento, le toca al gobierno un momento mucho más complejo y por lo tanto la inacción sería como un poquito imperdonable. Sí, criminal, Sí, literalmente un poquito criminal. imperdonable, sí. ¿Y tú crees que sea suficiente, Juan Diego? Porque están en estas pautas, están anunciando, están, qué sé yo, uno diría que están en acción, más allá solo de lo comunicacional. Pero igual la oposición va a seguir sacándoles en cara bueno, es que el tema. Aquí hay algo a lo cual remitirse si quieres sacarle la cresta o criticar al gobierno, que son los 7 meses que se dedicaron a la previa al plebiscito, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido... Con una ministra del Interior débil. Claro, siempre, o sea, si yo fuera oposición, yo diría, bueno, saben que bueno, se duraron 7 meses. Ese es un elemento en donde indudablemente esto toma una gran notoriedad debido a que de verdad sorprende. O sea, hoy día, esto lo escuchamos anoche, hoy día en la mañana estaba la ministra Toá en un cuartel de la Policía de Investigaciones lanzando un área de cibercrimen. Con el presidente. Con el presidente, justamente. Entonces, es como que ya la seguridad es el tema de este gobierno. A mí me parece es lógico. Y ahí, recogiendo lo tuyo de que se ve el proceso, a mí me parece interesante que están explicando, ¿no? Eso. Y eso es muy... ¿Sabes por qué? Porque más allá de que, bueno, aquí hay que tener acciones, la gente hay mucho de percepción, de necesidad de sentir que se está haciendo algo. Eso es lo que te baja los niveles de temor y tal vez al delincuente le hace pensar 2 veces si quiere salir a delinquir, ¿no? Si ven, ¿me entiendes?, que tienen el apoyo a carabineros, si ven que no hay que pegarle a los carabineros, esas son... Mira, eso lo comentamos anoche. Así es.
el 71% de las personas dejó de salir a ciertas horas por temor. Y claro, cuando empezaron en esa estrategia, diría yo, Juan Diego, cuando empiezan a propósito del presupuesto a decir el 40% de la flota de carabineros está obsoleto, tiene desperfectos, vamos a arreglar los autos, esa cuestión es súper concreta. Y también se entiende el hecho de que el gobierno diga que aquí hay una diferencia brutal en el aumento de gasto en seguridad. Me está justamente diciendo, usted me va a criticar por lo que pasó, bueno, pero usted critíquese como derecha, que durante el gobierno de Piñera hubo tanto. No, lo último, un detalle, no, es que cuando uno ve al presidente en la SOFOFA, ve hablando del TPP-11, ve hablando de los carabineros, estamos con lo apoyamos, está pasando un fenómeno que yo siempre conocí, tuve un editor, me acuerdo, bastante famoso, que siempre decía que ¿cómo se llama? Que es muy difícil, es muy costoso defender a los poderosos. No hay nada más difícil que defender a los poderosos. Y uno se reía, ¿no? Porque uno decía, bueno, pero ¿qué vamos a meter este ministro, este empresario, Bueno, porque es poderoso. Yo sé que es difícil defender a los poderosos. Y eso es lo que le está pasando a Boric. Que Boric, obviamente, cuando tú estás en la vitrina, cuando tú estás en la galería, tú sabes quién es el bueno y quién es el malo y tomas partido. Y hoy día ya no puede tomar, ¿me entendí? Tienes que lidiar con todo. Tiene que, ¿me entendéis?, participar de eso. Y en esos sentidos vamos a ver, yo creo, una caída y una crítica muy dura de los sectores de donde él proviene, justamente por estar defendiendo al poderoso. ¿Lo último, Paula? No, totalmente de acuerdo con... Y lo más fácil es defender al débil. Eso es gratuito. Es o sea, votado. eso es votado. O sea, nadie va a estar en contra de ti. Oye, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta estaremos conversando con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Antes, WOM tiene algo que contar. Hoy se cumple un mes desde que la Araucanía tiene a un nuevo delegado presidencial y no el que se había designado al comienzo del gobierno. José Montalva nos acompaña acá en el estudio de Días Contados. Primera vez, además, en un estudio de televisión, por lo menos en un canal que no es un canal regional de la zona de la Araucanía. Bienvenido, José. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es. Muchas gracias, Carola. Sí, efectivamente. Primera vez en un canal nacional. Había estado en la región, sí, pero regional. Primer entrevista, digamos, en un estudio. Y te toca asumir este cargo muy difícil. Estamos hablando de una región que tiene una serie de problemas, rezagos históricos, un conflicto, digamos, de larguísima data entre, digamos, la población mapuche o parte de la población mapuche y el Estado chileno. ¿Qué diagnóstico tienes a un mes de haber llegado a asumir el cargo en que el Estado, digamos, tiene representación allá? Bueno, efectivamente tú hablas de las deficiencias que existen a nivel político, también de infraestructura y de inversión pública, también de emprendimiento en la región. Y yo lo resumiría en una instalación tarde por parte del Estado, 70 años que en todo el país, digamos, donde llega el Estado chileno, digamos, a territorio de la Araucanía, y eso genera un retraso. Pero además hay un conflicto, digamos, con el pueblo mapuche que ha permanecido por varios años y que ha tenido distintas formas y que hoy día nos tiene, digamos, en una región que tiene esta conflictividad, donde hay víctimas, donde hay, digamos, rezagos en ciertos territorios y donde hace que sea muy difícil el poder ir tomando acuerdos y generando diálogos y espacios que se necesitan para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región. Ya, ese es el diagnóstico. ¿Y cuál es la línea de acción? Hay un diagnóstico mucho más largo y todo el tema, pero en resumen yo te podría decir aquello. Como autoridad te encuentras con eso. Sí. Y ahora, ¿por dónde van las líneas de acción y de trabajo? Bueno, mira, lo primero aquí, quien crea que un gobierno va a resolver un problema entre el Estado y el pueblo mapuche y un rezago histórico en una región, se equivoca. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un trabajo convocante. El diálogo es fundamental. Eso es lo que todos los pueblos se han entendido mediante el diálogo. Y quienes creemos en la democracia estamos convencidos de eso y yo creo que el 99,9% de los habitantes de la región así lo cree. Pero para eso se tienen que dar ciertos espacios y yo creo que la polarización a veces no ayuda en la región. Y hoy día, como nunca, yo fui gobernador en 2014 hasta el 2016 y yo creo que... ¿De qué provincia? De Cautín. De Cautín. La región de la Araucanía se divide en dos provincias, norte Mayeco, Cautín el sur. Norte hay 11 comunas, Cautín hay 21 comunas. Okay. Yo era gobernador de Cautín. Y la verdad es que yo hoy día veo un espacio mucho más propicio para el diálogo que hace años atrás. Veo que hay una bancada transversal
bancada regional, digamos, de la Araucanía, que ha conversado con la ministra del Interior en la región, que ha conversado conmigo en varias oportunidades, también con la ministra Analía Uriarte. Se ha hecho una conversación y se ha empezado a entender de que el pensamiento en bloque, para tomar medidas en bloque, son necesarias, porque lo que va a ir resolviendo el problema que tenemos en la región tiene que ver con políticas de Estado. ¿Qué pasa con el gobernador Luciano Rivas, que fue democráticamente electo, pero a quien hemos visto más pidiendo apoyo que sentado a la mesa con el delegado presidencial, a quien hemos visto más trabajando con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díez, compartiendo, digamos, esta crítica hacia la de las delegaciones presidenciales, porque sencillamente no hay un trabajo común? Yo te cuento, con el gobernador regional tenemos un trabajo muy coordinado. De hecho, yo diría que casi todos los días converso con él y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobernador regional tiene el 30% de la inversión en la región. Cuando hablamos de infraestructura habilitante, por ejemplo, gran parte de esa inversión también se ve por medio de los FNDR, que son Fondos de Desarrollo Regional. Entonces, pero se ejecutan por medio de la inversión sectorial, que esa depende de los ministerios. Entonces, ahí la coordinación debe ser, por el bien de la región, muy fina. Y en eso hemos hecho también un esfuerzo de trabajar muy en conjunto. Y yo te diría que él también está en esa misma línea. Yo creo que él también forma parte de este trabajo transversal. Ya, o sea, uno se puede quedar con la tranquilidad de que con tu liderazgo hay conversación con el gobernador, que es una cuestión que parece básica. Básica, y los alcaldes son básicos. Y los alcaldes también. Estamos hablando de que el 99,9%, según tú dijiste, de la región está por el diálogo, pero el diálogo no tiene ningún sentido si hay un 0,1% de habitantes de la región que está sembrando el terror, la violencia y el crimen organizado de manera sistemática. ¿Cómo se trabaja, digamos, en cuerdas separadas para poder también atender eso, que es la principal urgencia? O sea, si la gente sale en la mañana y no tiene idea si le va a llegar un balazo, ¿qué tipo de vida se puede tener por mucho que los diálogos sean súper fructíferos? Bueno, lo importante primero es señalar que el diálogo es con todos, quienes quieran dialogar. No se puede dialogar con quien no quiere dialogar. Ahora, el crimen organizado hay que enfrentarlo de forma directa y con también coordinación. Y en eso hemos hecho, por mandato de la ministra del Interior y también del subsecretario, una mesa para el combate del crimen organizado. Y ahí estamos todos. Está Policía de Investigaciones, está Carabinero, también está el Ministerio Público y también está Gendarmería. Y también se une a esta mesa el trabajo de coordinación, a veces para algunos temas, el jefe de Defensa Nacional, el general Rubén Castillo, para poder abordar estos temas. Y yo creo que hemos tenido bastantes logros, que quizás no se ven tanto porque la percepción de inseguridad existe en la región y es real. ¿Cuáles son los logros que se han obtenido? Mira, el crimen organizado tiene particularidades en cómo se llevan a cabo este tipo de delitos. Entonces, más allá de solamente decir subir las penas, que es importante, hay que entender bien el fenómeno. Y el fenómeno del robo de madera es un fenómeno que tiene complejidades. Entonces, el Ministerio Público tenía ciertas dificultades para investigar, y las policías para investigar este tipo de delitos. Y con la entrada en vigencia de la nueva ley de robo de madera, ha permitido tener grandes logros. Te doy un ejemplo. Hace una semana y media atrás, se hizo un operativo donde se detuvieron a 13 personas. De esas 13 personas, hoy día, 12 están en prisión preventiva. Okay. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué alguien diría, bueno, cómo llegaron a eso y antes no tenía estos resultados? No, las detenciones antes existían. De hecho, este año, el 2022, han habido 108 detenciones por robo de madera. Pero muchos de ellos, después, a la hora de formalizarlo, era por hurto o era por un simple robo, pero no era asociación ilícita, que suben ostensiblemente las penas. Entonces, con estas diligencias que entrega, o estas herramientas que entrega la nueva ley, como el agente encubierto, la obligación de tener guías, digamos, digitales, en fin, y facultades que le entrega Carabinero para hacer una investigación mucho más acuciosa y de esa manera tener una prueba muchísimo más convincente para entrar, para poder llevarla a la justicia, genera también resultados. Y eso está funcionando. Está funcionando. Estamos hablando, Carola, de que se incautaron casi 3.000 millones en especies. Es decir, en este operativo en concreto. ¿Y quiénes son estos señores que se anunciaron como que eran empresarios? Es que, como te digo, la red es compleja.
están quienes antiguamente solamente se detenían a quienes manejaban en los camiones de madera robada. Hoy día se puede hacer toda la investigación con agentes encubiertos, y esto permitió que, por un lado, detuvieran a personas que estaban ligadas a las empresas que compraban esta madera y vendían esta madera robada. ¿Y esas son empresas chilenas que tienen como giro la venta de madera? Claro, son empresas legalmente que establecidas. Tienen inicio de actividades, que pagan impuestos, pero que trabajan con madera robada. Por otro lado están quienes toman el predio y hacen toma de predios que no son, digamos, usurpación de predios, donde hacen esta especie de control territorial con armas en sectores rurales, específicamente también sectores forestales. Después están quienes manejan los camiones, quienes hacen el trabajo, digamos, de sacar la madera, de ejecutar el robo propiamente, materialmente. Pero hay toda una red ahí, y que por eso nosotros hablamos de el crimen organizado. Entonces, lo importante aquí es tener una legislación específica para este tipo de delitos, que los delincuentes se van todo el día generando mejor logística, adquiriendo tecnología, adquiriendo armas. Eso está funcionando bien. Y eso está funcionando. 2 carabineros activos detenidos por el robo de una camioneta, eso es. ¿Qué explicación tiene, por ejemplo, el general de zona de Carabineros? Bueno, más que explicar, aquí hay que aplicar la ley. Nadie está por sobre la ley, digamos, y aquí se dio de baja de forma automática. Quien estaba ahí, el general Bobadilla, dio de baja, lo dijo el primer minuto que se enteró de este tema, y está. Eso es muy importante, pero ¿por qué no vamos a pensar que hay más carabineros activos involucrados? Pero mire, lo que yo le decía, el crimen organizado, si hay una característica que tiene, es que permea. No solamente empresas que pagan impuestos, claro, permea. Corrompe. Entonces, ¿qué yo le puedo decir? Bueno, tenemos que investigar alguna institución que está haciendo un excelente trabajo en este sentido, Carabineros, también Policía de Investigaciones, o tenemos que investigar esa red. Y en ese sentido vamos a poner todos los esfuerzos para que este tipo de red sean desarticuladas, porque generan un daño no solamente en el robo de madera. Acá estamos hablando de un negocio de $100 millones del año 2021. Eso es lo que se estima en el negocio del robo de madera. Pero acá el daño que hace es a las personas sencillas, a las personas que están en esos lugares, a las comunidades indígenas que quieren poder hacer su vida de forma tranquila, de ir a trabajar, de conseguir oportunidades, de poder trasladarse de un lugar a otro para vender los productos que producen las familias campesinas, en fin. Entonces, el daño que genera esta red es mucho más que el daño patrimonial. Es un daño que tiene aristas psicológicas y de calidad de vida específicamente. Delegado, vamos a seguir conversando en el mesón con Paula Walker y Juan Diego Montalva. Usted trabajaba hasta antes de asumir este cargo como administrador municipal en el municipio de Temuco, que encabeza Roberto Neira, que dio una declaración bien desesperanzada, diría yo, a partir de un doble homicidio que se produce en Temuco, en el sector de Pedro de Valdivia. Escuchemos lo que dijo y seguimos en la conversación. El Estado está perdiendo la batalla. Lamentamos profundamente que las personas de bien, hoy día en el sector Pedro Valdivia, se vean enfrentados a un delito de alta connotación no visto en Temuco que yo recuerde nunca. Llamamos a los poderes del Estado, al gobierno, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, a ponerle la guinda a la torta al tema de la delincuencia. Los municipios estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, pero el Estado tiene que asumir su rol en esta materia. Ya, los municipios tú los conoces bien, José, bien. Y ahora como delegado presidencial, ¿qué se puede decir como autoridad frente a esta desesperación de los alcaldes? Bueno, la verdad, primero señalar que yo entiendo a los alcaldes. Los alcaldes son la primera puerta del Estado hacia la ciudadanía. Cuando pasa cualquier problema, al primero que le hablan es al alcalde. Los alcaldes hoy día están de forma permanente en terreno, hablan por WhatsApp con los vecinos, con la dirigente. Entonces es muy importante trabajar con ellos, compartir el proceso que se está haciendo. Hoy día nadie duda, y el gobierno lo ha priorizado dentro de su agenda, el tema de seguridad, porque nadie duda que hay niveles de violencia que son inaceptables. Que hoy día en una población ya no es solamente un robo, sino que hay gente con armas. Y hoy día, por ejemplo, en la región de la Araucanía ha habido, históricamente, nunca antes se había requisado tantas armas. Llevamos en lo que va del año 306 armas requisadas.
Y tenemos que seguir en esa política, de desarmar a las poblaciones, trabajar. Acá yo hablaba, ¿cierto?, del crimen organizado para el robo de madera. También hay un crimen organizado que tiene que ver con que la droga la cambian por armas. Y ese es un tema que también tenemos que desbaratar. El caso concreto que habla el alcalde efectivamente se dio en circunstancias donde era un lugar privado, digamos, en una casa donde personas extranjeras, ¿cierto?, van y disparan a dos personas y mueren. Es un delito gravísimo, digamos, y que tenemos que trabajar. Hoy día está la PDI a cargo de esa investigación, el Ministerio Público, nosotros vamos a poner todo el apoyo, pero sin duda que tenemos que trabajar en conjunto con los municipios para poder tener mayor despliegue policial y para poder hacer que este tipo de delitos obviamente no quede impune. Y en eso estamos trabajando, pero no puedo yo decir de que no nos preocupa, digamos, el nivel de armas que hay. Y por eso hay una campaña de entrega tu arma, para que la gente también haga entrega de esas armas, porque las armas inscritas son las que más se usan en este tipo de delitos. José, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué el presidente Boric no va a la región? O sea, va a ir a la región y pronto, digamos. Sí, pero llevamos 8 meses de gobierno y el presidente no ha ido nunca. ¿Por qué? Mira, yo creo que si va el presidente a la región de la Araucanía no es cualquier región. Entonces tiene que ir con conocimiento, tiene que ir con tiempo, tiene que ir a temas que son importantes y yo creo que así lo va a hacer. ¿Pero eso significa que antes no tenía el conocimiento? No, antes no ha ido nomás, va a ir ahora y en ese sentido es muy importante el trabajo que se está haciendo. Yo soy de la Araucanía, vivo allá y lo que pide la gente de la Araucanía son que las autoridades políticas se pongan de acuerdo en temas sustantivos. Pero que eso vayan no es fácil, también, ¿no? Eso no es fácil. Que estén pero presentes. Que estén presentes, por supuesto. Porque y por he ido eso, 2 veces a Atacama, ha estado en Tarapacá, en pero Arica, y no he estado en la Araucanía. porque la región de la Araucanía tiene complejidades adicionales donde hay que hacer un trabajo mucho más cuidado. Y en ese sentido se está haciendo. Hoy día estamos con una bancada regionalista como nunca había existido, con una coordinación donde los ministros del Interior, ministros de CESPE se han juntado con los 32 alcaldes, con los parlamentarios, con el gobernador regional, y eso es justamente lo que hay que hacer y sin duda que el presidente en los próximos días va a ir a trabajar. Pareciera que la señal ellos. es que el presidente no se atreve a ir, y eso es muy jodido. Mire, yo sé que hay señales que se intentan poner como señales y como objetivo único. ¿Usted de verdad cree que el hecho de que haya ido un mes antes o un mes después va a cambiar o va a alterar la situación de la Araucanía? Yo lo creo. Yo creo que no. Yo creo que el trabajo, yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido de que lo que va a cambiar la situación de la Araucanía es que todas las autoridades electas democráticamente y quienes estamos trabajando allá nos pongamos de acuerdo para una política de Estado y una coordinación. Y en eso ha trabajado de forma pero muy exhaustiva el presidente y con un equipo también importante y con una mirada de la región. ¿Sabes por qué te lo pregunto, José? Porque yo no tengo ninguna duda de la preocupación que tiene el gobierno y no tengo dudas de la complejidad de la región. Pero también percibo que cuando uno le hace el quite a ciertas situaciones, esto es como que empieza a subir la espuma. Y lo digo porque también ha pasado en otros gobiernos. Sí. O sea, no es la primera vez que la Araucanía es un lugar difícil de llegar. Y como tú partiste diciendo que hace 70 años o un montón de años, 500 años, póngale los años que quiera arriba de la mesa. El Estado de Chile existió, digamos, No, para el Estado todo el resto llegó de la tarde, región. 70 años. 70 años. Claro, Allá no cumplimos los 200 años hace poco, sino que cumplimos Exacto, 130. ha llegado tarde desde siempre. La pregunta es, ¿la diferencia dónde está? Porque también es cierto que el presidente Boric es un presidente joven, es un presidente que innova, es un presidente con energía, es un presidente que se atreve. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, se pregunta, pucha, qué mal asesorado que no vaya el presidente a la región. Así que, ojalá José usted lo No, lleve va a ir muy pronto, él ya lo ha dicho públicamente, que va a ir pronto, así que eso ya no es de público conocimiento, digamos. Y creo además que, mira, a mí me pasa que en la región yo soy muy de terreno y voy a comunidades, pero me pasa en muchos territorios que me dicen, ahora, delegado, ¿sabe qué? Si no tiene tiempo, dejémoslo para otra oportunidad porque nosotros queremos conversar.
Claro, y queremos son tomarnos otros un los tiempo. tiempos. Entonces, también ahí en ese sentido hay protocolos y hay ciertas cosas específicas en la región que hay que ir trabajando y que en eso estamos y estamos todos los días, digamos. Ok. Y ese es justamente el mandato. Juan Diego Montalva, que es tío de José, delegado presidencial. Ya hicimos el disclosure, la apertura, el principio del programa. Es primo de su papá, en fin, familia. ¿Usted conoce Temucuicui? Conozco. ¿Usted ha entrado en Temucuicui? No he entrado. ¿Nunca ha entrado a Temucuicui? No. He Parece estado que muy no tiene cerca. parientes. Parece- Está buena onda el tío. Buena con onda, cariño. tío, la pregunta es. Estaba muy cerca y yo cuando yo fui, porque recuerda, yo fui gobernador de Cautín, la Ya. zona sur. Que no está y Temucuicui. Temucuicui Claro, queda en está en Malleco. Malleco. Ya. Y yo fui también, trabajé con el actual senador Guanchumilla cuando él era intendente. Y efectivamente ahí se trabajó y sí fue, pero yo no era dentro de las 21 comunas del sur en las que yo trabajaba. Ya. ¿Por qué fracasó la visita de Isquia Siches? ¿Usted cree que no se puede acercarse, uno no puede acercarse así a dialogar? Mire, esos gestos de buena voluntad, de amistad. Se dice que ¿cómo se llama? Que Matías Mesas López Lopendía, el jefe de gabinete él había presidente. trabajado en Temucuicui con el tema mapuche. Hoy día es jefe de gabinete del presidente Boric y habría sido quien había sugerido viajar a Temucuicui. Ese intento fue fracasado. Mire, ¿Por qué fracasa? ¿Porque es un error llegar así? Tal vez lo estoy ayudando porque tú lo molestaste tanto por no viajar. Yo estoy diciendo, bueno, es entendible que no viaje porque mira lo que le pasó a Isquia Siches. Mira, yo no lo considero un error. Yo creo que, mira, lo que pasa es que cuando uno insiste en el diálogo y trabaja, siempre va a tener, digamos, ensayo y error, ensayo, y esto es parte de la construcción. Es decir, yo voy a insistir en trabajar con quienes quieran dialogar. Y en eso hay efectivamente riesgo de que alguien no quiera dialogar. Y eso ayuda para avanzar, para trabajar con quienes sí quieren dialogar. ¿Pero cómo? ¿Cómo ayuda? Ayuda porque yo sé que en esa situación tengo que cambiar el camino. ¿No? Acá hay que construir una solución, no hay que avanzar sobre una solución construida. Y en ese construir no voy a estar siempre haciendo todo perfecto, sino que hay que ver cómo van funcionando las cosas, hay que apostar siempre por el diálogo y en ese sentido hay que trabajar muy fuertemente para que se pueda construir una solución que hoy día no existe. Delegado, hablemos de la respuesta que necesita gente como Carmen Phillips, una mujer de 70 años que estaba con la señora que trabaja en su casa de 61 años, en su campo en Perquenco, en Lautaro, y llega este grupo numeroso de encapuchados con armas, las encañonan, las golpean, les roban y les queman la casa, una casa patronal antigua. Las personas que viven en la ruralidad, en la Araucanía, saben que eso les puede pasar ahora, mañana o pasado mañana, digamos. Esa es la amenaza que tienen encima. Y no vamos a entrar en la discusión si es violencia rural o terrorismo, porque ya es de una ingenuidad. Evidentemente aquí hay un afán de infundirle terror a la ciudadanía. ¿Cuál es su postura respecto de la ley antiterrorista, así como hablábamos de la ley de robo de madera, y cuánto puede ayudar en ese sentido la promulgación o el avance en una ley que lleva muchísimos años tramitándose en el Parlamento? ¿Y qué garantía se le puede dar a la gente que tiene el temor de que eso le pase hoy día? Bueno, primero yo conozco a Carmen Phillips, yo estuve a las 7 de la mañana ese día con ella, conozco con la otra persona que estaba, ¿Ah, sí, estuve con ella. La señora Marina, La entiendo que se señora llama. Marina, efectivamente. Estuvimos ahí, es muy fuerte. Este es un tema, porque a veces no es solamente que quemen una casa, es un tema patrimonial, es un tema de historia, es un tema que van quemando una parte de la historia de nuestra región, que es tan importante como la historia que todos vamos construyendo día a día. Entonces, es muy fuerte en ese sentido. Yo efectivamente estuve ahí, estuve con su hija, ella después hay una declaración y eso genera un miedo y es por eso que hay medidas de protección donde el Ministerio Público pone a disposición carabineros y en eso están trabajando, digamos, tuvo primero 10 días, después 60 días y ahí, bueno, lo que tenemos que trabajar es para que ella, como Carmen Phillips, esta gente se vuelva a levantar y para eso tiene que tener un aporte psicológico, un apoyo también para recuperar también sus bienes, en fin, y poder darle el apoyo necesario a la mano del Estado. Pero por sobre todo tenemos que prevenir que este tipo de hechos no sucedan y en ese sentido estamos trabajando y creo que sirve mucho el crimen organizado porque hay una vinculación entre el robo de madera, la tenencia de armas
el tráfico de drogas. Y eso genera recursos, y esos recursos muchas veces se utilizan para cometer este tipo de hechos. Porque aquí uno pensaría que hay un componente de reivindicación territorial. Alguien podría decir eso, algunos dicen eso, pero lo que yo he visto es crimen organizado que genera recursos y que genera también la intención de generar, ¿Y esos grupos están de generar jugando alguna en las orden reivindicaciones territorial. territoriales mapuche? Muchos de ellos sí, porque tratan de hacer en algunos sectores control territorial para poder generar crimen organizado en ese territorio. Es el incendio en Perquenco. Y la ley antiterrorista. Y lo que yo le digo es que hoy día, si usted me pregunta hoy día, la ley antiterrorista, usted habla con el Ministerio Público y dice que no es eficiente invocarla. Porque el estándar de pruebas es demasiado alto, porque no entrega técnicas investigativas muy eficientes ni eficaces para resolver estos problemas. Entonces, hoy día esa calificación a nosotros, yo diría, en el día de hoy no nos sirve. ¿Y ahí qué hacemos? ¿No hoy día, tipificamos el terrorismo? yo creo que hoy día hay un crimen organizado y el tipificarlo le muestra resultados, imagínense, en menos de un mes de la entrada en vigencia. Nosotros tuvimos muchísimos años en la ley terrorista que se decía, no sé si se recuerdan, que la única posibilidad era aplicar la ley terrorista, la antiterrorista. Bueno, la aplicaron la ley antiterrorista. Hicieron algunos cambios en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Lo aplicaron. ¿Y qué tenemos? No hay resultado. Ahora, hicimos una ley para poder apuntar al crimen organizado, que es lo que yo he postulado, que existe en la región, y tiene resultados. Yo diría, y me inclinaría más bien por insistir por esa vía, en poder meter, si lo que necesitamos es que esa gente no pueda cometer este tipo de hechos, y para eso necesitamos tenerla en la cárcel, digamos. José, las palabras en estas situaciones son súper relevantes, ¿no? Y cuando uno está en una región que ha sufrido tanto como la región de la Araucanía, con todo este tipo de acciones, parte importante de los nudos es cuando no se reconocen cosas que para la persona que está al otro lado de la mesa son importantes. Hay una buena parte de la región que necesita que el gobierno reconozca que esta violencia se llama terrorismo. La pregunta es, ¿el gobierno está disponible a reconocer actos terroristas aislados de manera de poder destrabar esas conversaciones? ¿O en realidad esto es violencia rural, que es un poquito lo mismo, pero también deja contento a una parte, pero no a la otra? Políticamente no te compromete. Yo la verdad ¿Cómo se resuelve una...? Porque estamos hablando entiendo perfecto la pregunta, entiendo perfecto la pregunta, y quiero ser muy claro. Yo creo que quizás es un eufemismo hablar de violencia rural, ¿ya? Pero sí creo que aquí lo que hay puro y duro es crimen organizado. La calificación, si es de terrorista o no de terrorista, hoy día en Chile es una calificación jurídica que yo se la entrego al Ministerio Público y a quienes están a cargo de aquello. Pero hoy día esa calificación no es eficiente. No es eficiente por dos sentidos. Uno, el tema de la persecución de ese tipo de delito, hasta las penas hasta las penas que se le dan a ese tipo de delito. Y por otro lado, el tema de terrorismo tampoco es eficiente desde el punto de vista de reparar a la víctima. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una legislación eficiente. Si usted me dice después que tiene una legislación específica para perseguir este tipo de delitos, para que no ocurran y para además reparar a las víctimas, yo estaría de acuerdo. Pero hoy día lo que tenemos, por ejemplo, la ley de robo de madera ha sido eficiente. Y tenemos, creo yo, insistir, y en eso hemos trabajado, en eso yo me reúno de forma permanente con parlamentarios, y en eso se trabaja, en eso está trabajando con Interior, en eso se está trabajando con la ministra, con el subsecretario, con la ministra Ana Lidia Uriarte. Tú eres abogado Sí. de la Universidad Diego Portales. Hay un proyecto que el gobierno quiere impulsar para que la renovación del estado de excepción constitucional en la zona no sea cada 15 días, sino que sea cada 60 días y haya de alguna manera una restricción un poco menor en el tema que tiene que ver con la libre circulación, etcétera. Pero parece que no están muy conformes ni desde la oposición ni desde el ala más izquierdista del gobierno con este proyecto. ¿Cómo lo van a hacer? Porque es bien importante. Mira, todavía no hay un proyecto, hay un trabajo prelegislativo y es muy interesante lo que se está dando. Es decir, la ministra del Interior se ha reunido con los parlamentarios de esta bancada regionalista y están abordando el tema de forma tal de ponerse de acuerdo. Y hay algunas cosas que están muy de acuerdo, hay otras cosas que no tanto, y se tendrá que ir conversando para, lo que decía al principio, buscar políticas de Estado. Ahora, todos estamos de acuerdo que el estado de excepción, y eso es un gran avance, que el estado de excepción ha funcionado.
que hoy día es necesario tener el despliegue para poder generar percepción de seguridad en la ciudadanía, pero también disuadir este tipo de hechos, y tenemos desplegado más de 1000, digamos, hombres de infantería del ejército en la región, y en eso estamos de acuerdo. Ahora, todos han señalado que cada 15 días es necesario quizás hacer por un plazo mayor. También se ha señalado que no es tan eficiente tener estas limitaciones a garantías fundamentales como lo puede ser el libre tránsito o la libertad de reunión. Doy un ejemplo. Si yo quisiera hacer un campeonato de palín, en vez de preguntarle al alcalde, en vez de preguntarle a la delegación presidencial, yo tengo que ir al regimiento Tucapel y preguntarle al jefe de la Defensa Nacional. Eso también lo cargo con una situación administrativa que por lo general se coordina con los municipios, se coordina con la delegación para dar ese permiso. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Claro, puede ser un poco violento. Y puede ser un poco violento. Bueno, nos queda un minuto, pero hemos hablado toda esta entrevista de la situación de seguridad, de la situación de violencia, y no nos hemos dedicado ni un minuto a hablar de la reivindicación histórica del pueblo mapuche, del rezago, del racismo, de que no tiene reconocimiento constitucional, y eso está ahí latente, y era una preocupación, de hecho, del presidente al llegar al gobierno. Por supuesto. ¿Qué se puede decir Bueno, de eso? no, por supuesto, ahí se está trabajando, hay un programa que se llama el programa Buen Vivir, que tiene varias aristas, digamos, y una es la arista de la productiva, ¿cierto? Otra, ¿Tiene avances? Sí, claro que tiene avances. Pero mire, yo quiero ser bien enfático en esto. Usted cuando construye una política pública y además invita a que esa política pública sea participativa, incluya a los alcaldes, incluya a los consejeros regionales, incluya al gobernador regional que es del otro sector político, incluya a los parlamentarios, usted no va a tener resultados en 4 meses, en 5 meses, ni en 6 meses. Probablemente los resultados de esto los vamos a ver en 7, 8, 10 meses o el próximo año, lo más probable, digamos. Entonces, en ese sentido hay que trabajar y también tener juicio de realidad. Si hoy día tenemos recién un presupuesto donde, por ejemplo, en obras públicas crecen un 30% en la región, un 30% en la región, para generar inversión habilitante, como es agua potable, como es camino, la conectividad, en fin. Entonces, en eso estamos trabajando. Y seguro para en los ese contratistas espacio, del Banco Estado, que nos contó el subsecretario Monsalve. por supuesto, ahí se está trabajando con el subsecretario Interior en temas de seguro, pero hay muchos temas que se está trabajando y que pronto vamos a tener noticias, pero la gente de allá está participando. Tuvimos una reunión con el ministro de Obras Públicas, también con el AMRA y con la Asociación de Alcaldes de Mayeco. En fin, estamos trabajando en conjunto y lo que han pedido los alcaldes, mire, nosotros queremos que esa inversión se haga y estamos muy felices con que suba la inversión, pero queremos que también nosotros podamos opinar frente a las necesidades que tenemos en cada una de las localidades. Y en eso también vuelvo a lo que decía al principio, los alcaldes son la primera cara del Estado ante la ciudadanía, entonces por ellos tienen que pasar. Y ese trabajo, alguien diría, pero todavía no hay resultados, ¿cómo? Sí, es que eso es un trabajo y eso ya es un resultado en sí mismo. Y en ese ambiente también se puede empezar a conversar y a construir soluciones ya más de fondo que tiene que ver con el tema de tierras, que tiene que ver con el tema de reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mucho éxito en la gestión. ¿El tío qué nota le pone? Esto no mina la autoridad de José Montalva. Del delegado. Estamos chochando. Nos vamos a la pausa, a la vuelta Luis Cordero nos acompaña en Días Contados. De regreso, iniciamos esta última parte del programa con nuestro columnista Luis Cordero. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, ¿y ustedes? Oye, mira, tenemos continuidad del proceso constituyente. Con todo el enredo que hay ahí. Los 17 postulantes al cargo de fiscal nacional que el próximo lunes 7 de noviembre tienen que presentarse ante la Corte Suprema. Sí. Y tenemos también los datos de la encuesta Paz Ciudadana sobre victimización y percepción de temor. ¿Por dónde quieres partir? Cuando ustedes gusten, pero yo creo que estos dos últimos temas están vinculados, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque el índice, bueno, yo creo que hay muchas interpretaciones. A esta altura, esa encuesta tiene como 2 lecturas, ¿no? Una sobre el número de delitos, revictimización. Recuerden que esa encuesta suele ser, esto si uno quiere ver como la evaluación larga, ¿no? Desde que se instaló la reforma procesal penal y antes, las encuestas de victimización y revictimización siempre han sido objeto de debate porque uno es la percepción y otro tiene que ver con el número de delitos.
Y aunque muchos crean y que no están viendo ahora en sus casas que estos son problemas de ahora, no sé, estamos discutiendo hace 20 años y que de tanto en tanto pasa lo mismo. Lo que sí me parece que es interesante es el índice de temor. Porque si ustedes miran la lámina del índice de temor, que está disparada en el fondo, ¿no? Lo relevante son los presupuestos metodológicos que tienen ahí, y uno de ellos tiene que ver con la violencia. Entonces, yo creo que no hay que dejarse engañar con esa cifra, es decir, los números de delitos al parecer han disminuido, las denuncias también, pero ojo que lo que puede estar golpeando es la violencia con la cual se están cometiendo los delitos. Hay gente que por cierto, son especialistas en este tipo de cosas. ¿Y por qué está vinculado con el proceso de selección de fiscal nacional? Por algo que conversamos semanas atrás. Yo creo que lo advertí con ustedes. Ojo con el proceso, porque y nos importaba saber el número de candidatos, ya lo sabemos, son 17. ¿Eso es poco o harto? Yo creo que es bastante. Un montón. ¿No? Es bastante. Hubo 11 en la última. Para una quina donde cada ministro de la Corte Suprema tiene 3 votos. Entonces es una dispersión. Es competitiva. Probablemente el candidato más competitivo, que era el fiscal Armendáriz, no se presentó. Así es. Ahí está los 17. Y eso tiene particular. La otra particularidad que probablemente ustedes ya conversaron días atrás es que hay una cantidad importante que proviene del interior de la Fiscalía. Eso tiene los especialistas en esto, lo que dice, ojo, hay que tener cuidado con los efectos endogámicos. Hay otros que son de fuera de la Fiscalía, pero que tuvieron algún tránsito previo por la Fiscalía Nacional. Entonces, esto es un tema que es importante porque, como lo conversamos en una oportunidad anterior, y esto está vinculado a la encuesta, en la presentación del 7 de noviembre va a ser muy interesante mirar las propuestas y las aproximaciones de cada uno de los candidatos y candidatas. Porque la pregunta es cómo van a construir su discurso, si van a estar hablando de la audiencia interna del Ministerio Público, que por cierto no vota en esto, entonces qué unidades van a ajustar, etcétera, o si van a hacer un discurso más bien público sobre cuál sería su política de persecución criminal. Claro. Y van a tener un número muy acotado de tiempo, que son 10 minutos, y donde la contingencia de esta elección tiene que ver con la eficacia de la persecución penal y crimen organizado, como ustedes lo hablaban antes con el delegado. Te quiero preguntar, Luis, ese día 7 de noviembre van las 17 personas que son candidatos y candidatas y hablan frente al Pleno. Al Pleno, sí. Y luego Hacen una exposición frente al Pleno. Claro. De 10 minutos. Y 10 minutos entonces máximo. la votación que viene después es una votación secreta. Es una votación secreta, pero luego se van rondas, ¿no? Perdona, y si es secreta, ¿alguien puede usar los 3 votos en una persona? No, son 3 votos distintos. Ojo con ¿Cómo esto. sabes? Porque después ellos informan, es secreta en el momento, pero después la Corte informa cómo se distribuyeron los votos. No sé si ustedes han visto cómo cuando la Corte forma quinas, después se dice el ministro tanto votó Claro, por tal votó por tal. persona. Sale qué ministro votó Sí. por quién. Entonces, no, la Corte en eso es bien transparente. Y tú dices, esta persona tiene 17, no sé, ¿cuántos miembros de la Suprema? 21. Hoy día tenemos 20 ahora. 20. No sé si la ministra no va a alcanzar a jurar antes del 7. Sí. Claro, pero esos 20 pueden decir, hay, no sé, 18 votos por 14. O sea, Sí, pero eso, se va a ver una dispersión. ¿Pero no importa eso? A ¿Que ver. hayan más votos por un candidato? No, lo que pasa es que aquí hay 2 cosas que son relevantes. La quina se conforma a partir de las 5 mayorías, Ya. las 5 primeras mayorías, y ahí lo relevante que ya vienen las lecturas es dónde se concentraron los votos, si los votos se distribuyeron, si hay mucha distancia entre el primero de la quina y el segundo. Por cierto, el presidente tiene libertad para designar cualquiera de la quina. Sí, claro, pero todos esos son datos. Pero todos esos son importantes. datos blandos que son importantes en el contexto del proceso de negociación que debe tener el Emiliano ahora Ejecutivo. nos decía algo que yo encontré interesante, que es que el presidente tiene estos 5 nombres que le entrega a la Corte Suprema y sin escucharlos hablar, tiene que elegir uno. Sí. Entonces él proponía, sería bueno que el presidente quizás nos pudiera Yo creo recibir, que pudiera no- conversar con no es nosotros. correcto. Eso sería una especie de lobby directo. O que los cinco expusieran ante el Senado. Es que yo creo que eso es alterar el mecanismo de designación de fiscal Pero no será nacional. necesario para hacerlo más transparente de Porque cara a la ciudadanía. no, lo que pasa es que el proceso de transparencia está en el proceso de la Corte, el presidente elige un nombre y esto es relevante porque el proceso ante el Senado es un proceso público.
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Pero hace? solamente el designado por el presidente. Bien, pero si el Senado toma la decisión de rechazar el nombre, es el presidente el que queda expuesto, en el fondo, ¿no? Que no es baladí. Yo creo que no es, y eso no es trivial. Y yo creo que hay que tener cuidado con trivializar los procesos de nombramiento. Pero no es trivializarlo, es hacerlo más parecido, es hacerlo más de cara a la ciudadanía. Lo Bueno, estás haciendo de cara a la ciudadanía. claro, pero ya más designas exposición. uno. O sea, de cara a la ciudadanía, No, el no proceso estás de la Corte designando, Suprema. estás proponiendo uno. Estás proponiendo a uno. Que es Está el bien. mecanismo, por lo demás, sobre el cual descansa el sistema institucional también para el nombramiento de ministro de Corte Suprema. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con exponer innovaciones que lo que tienden a provocar son cierto estrés institucional que es innecesario. Ok. El sistema de nombramientos que tiene el Ministerio Público es el que se resolvió en el sistema institucional chileno en la reforma del 97 para ministros de Corte Suprema con unas ciertas particularidades. Ese sistema ha funcionado, es transparente, yo creo que sí, la Corte lo ha hecho muy transparente, cómo se realizan las audiencias. Y el lobby, y el besamanos, y las comidas en la Y casa de los senadores. yo creo que ahí hay otro problema que es distinto, es en qué lugares son, el proceso yo creo que la Corte es lo suficientemente transparente, el proceso de designación de Jorge Abbott estuvo marcado por su designación y por este Ensuciado. tipo de conversaciones que fueron informales por parte de algunos senadores, y yo supongo que de ese proceso aprendimos. Yo creo que hay unas declaraciones bien sentidas de el fiscal Abbott en sus últimos días como fiscal nacional, que él dice explícitamente que lamenta mucho el no haber podido revertir esa imagen en el fondo, y yo creo que ese es un mensaje, no solo es un lamento personal, me parece que también es un mensaje de Jorge Abbott a cómo fue el resto del proceso en el fondo, ¿no? Es verdad, tú comentabas de que gran parte de los candidatos son de adentro de la fiscalía. O que pasaron por la fiscalía. Ah, ya. Ojo. Sí, porque uno de los grandes temas con la fiscalía es como que quién gobierna la fiscalía de afuera, ¿no? Como que es como tú decías, es una institución endogámica, ¿no? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Decís? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Hay peleas con la Suprema, Sí. con el Poder Judicial, porque no Sí. dependen de ellos. Es como... ¿depende del Poder Judicial? No sé. No. No, claro, esa es que es bastante raro, No es tan raro. ¿no? No, eso tiene una explicación. Cuando se realiza la reforma a finales de los 90, la reforma constitucional para la reforma y que da origen a la reforma procesal penal, el sistema institucional chileno tenía tres alternativas. O el Ministerio Público dependía directamente del Ejecutivo, estilo americano. Raro. No, no es tan raro. Eso es el sistema americano, por La, cierto. la Fiscalía Americana. Una segunda alternativa es que el Ministerio Público fuera una unidad dentro del Poder Judicial, y la tercera alternativa es que el Ministerio Público fuera una institución constitucionalmente autónoma, que fue el mecanismo que optó el sistema institucional chileno. Pero para hacer... el Ministerio Público tiene o padece de los mismos problemas que en general tienen las instituciones constitucionalmente autónomas. Y es quien custodia al custodio. Eso. ¿Ok? Eso en algún sentido es también en algún momento las críticas al modelo Contraloría o al modelo Banco Central, en fin. Entonces, cuando tienes instituciones constitucionalmente autónomas, los modelos de gobernanza interna son tan relevantes. Y en segundo lugar, cómo opera el sistema de pesos y contrapesos, fundamentalmente cómo opera la Corte o los tribunales en relación a ello, o cómo opera el Congreso en relación a ello. Y lo que hay es que, si ustedes revisan a los especialistas, Mauricio Ducho, probablemente uno de los mejores especialistas en esto, y analizan, han trabajado sobre las cifras de desempeño, claro, hay incentivos de gestión que probablemente han llevado a una forma rutinaria de actuación del Están mal Ministerio puestos. Público, y entonces lo que provoca es que sea mal evaluado en delitos e investigaciones complejas. Por eso este nombramiento es tan relevante, ¿no? Porque tiene porque además se ha complejizado el fenómeno, pero en segundo lugar, porque la pregunta es, los cambios de autoridad sirven también para hacer cambios de orientación. Sí. Mi pregunta iba justamente, ¿hay posibilidades, sería una buena señal que alguien que no está en la fiscalía sea parte hoy día, sea fiscal nacional? O sea, que venga de afuera. Yo tengo la impresión, sí, la pregunta es si viene completamente de afuera O o está afuera, pero estuvo en el Ministerio Público. Que es lo que uno debería evaluar. Además, tenemos otra variable, que la pregunta es si va a hacer sentido o no va a hacer sentido la Suprema, que es la distribución por género. Sabes que yo ahí quería preguntarte, Luis, justamente el tema de la Corte Suprema. La Corte Suprema está integrada por personas de carne y hueso, Sí. que leen el diario, Sí. que ven la tele, que tienen amigos. Aunque
en la cabeza de todos nosotros son como unas personas que tienen que impartir justicia y por lo tanto parecieran ser como de otro planeta. ¿Cuáles debieran ser los criterios técnicos que debieran movilizar esa votación? Y si alguna vez los vamos a conocer para el momento de hoy día, para el Chile de hoy. Mira, yo tiendo a valorar mucho los organismos colegiados, que es el caso de la Suprema, porque además generan conocimientos colectivos, ¿no? O sea, porque contrastan opiniones, etc. Este proceso de audiencia se va a generar, es el 7 de noviembre, el lunes subsiguiente, después de que la semana pasada la Suprema ya estuvo su jornada de reflexión. Y la Suprema tiene una particularidad, y es que es una institución que tiene mucho debate interno, que prácticamente casi nunca nos enteramos el contenido de esos debates, lo que da cuenta de que controlan bien las filtraciones, que fue un problema durante hace muchos años en la Suprema, ¿no? Que hoy día yo creo que no es que sea inexistente, sino que es un factor bien controlado, donde además hay posiciones internas muy duras, pero como los judiciales tienen una frase más o menos que dice así como cerrado el acuerdo, vuelve la amistad en el fondo, ¿no? O sea, toda la tensión que puede existir en la discusión para llegar a un acuerdo. Entonces, a mí la sensación que me da es que pueden haber distintas orientaciones de qué es lo que necesita el Ministerio Público, pero esas opiniones pueden converger en algo que yo creo que la Corte ha ido adquiriendo por experiencia, y es que las implementaciones de las reformas procesales que comenzaron con la reforma procesal penal, laboral, familia, estuvo muy concentrado en términos de gestión en los tribunales, y por lo tanto la Suprema construye un cierto conocimiento en gestión en tribunales que le permite tener una evaluación muy fina de los intervinientes, del Ministerio Público, de la Defensoría, del Consejo de Defensa del Estado. O sea, ahí yo creo que nunca tú vas a conocer el criterio, pero ahí hay una discusión colectiva y un saber colectivo que yo creo que forma parte, parte de su... Se nos va a acabar el tiempo, tenemos que pasar por lo que está ocurriendo con el proceso constitucional en la Cámara, las conversaciones que se están trabando, cómo hacer valer los 12 principios constitucionales sobre los que hay acuerdo, quién tiene que ser el árbitro, si tiene que ser la Corte Suprema o tiene que ser el Congreso, la aspiración de la gente de la SOFOFA que dice el Congreso tiene la legitimidad para redactar por sí y ante sí, la propuesta del centro izquierda por el rechazo, que sean 60 convencionales pero con 20 expertos que trabajen, que se constituyan en 30 días a partir de mayo, trabajen 6 meses, etc. La cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo. Yo creo, no sé cómo hasta ahora, yo solo podría referirme a cuáles son mis sensaciones, ni siquiera una opinión, mis sensaciones en estos momentos. Creo que hay muchas opiniones sobre la mesa, pero hay más consenso de lo que uno piensa. O sea, los consensos hay una importancia para los expertos. ¿Cuál es ese rol? No lo tenemos tan claro. Lo segundo es que el número de convencionales debe ser menor al que tenemos. Parece que el que tuvimos, parece que eso está como relativamente claro. El tiempo. Y a mí la sensación, y el tiempo está como relativamente claro, porque además hay intereses de incumbentes que no quieren que este proceso se traslade al 2024 porque hay elecciones, por lo tanto la presión de los alcaldes es que esto se cierre el 2023. Entonces, hay muchos incentivos ahí, pero también creo que hay incentivos a no tener acuerdo. Y quiero ser completamente transparente en mi sensación, y estos incentivos vienen de lado y lado. O sea, esto no es un problema, creo, de la derecha solamente. Creo que en el mundo de la centroizquierda también hay, a mí la sensación que me da es como una cierta detención y como cierto parálisis en que pareciera que cerrar cualquier acuerdo puede generar algunos inconvenientes en la contingencia actual. ¿Cuáles son esas variables? Puede ser desde que probablemente no voy a tener el número de convencionales que me interesaría tener. Ese tipo de inconvenientes. O sea, el tema de escaños reservados, que creo que está dando vuelta. El rol del árbitro. Fíjate que el rol del árbitro o es el Congreso o una comisión bicameral o es la Corte Suprema. Mira, la experiencia anterior fue tener un árbitro jurídico. La Corte. Que era la Suprema. Que era la Suprema, que nadie ejerció. Porque por distintos tipos de razones. Se amenazó, se amenazó, pero no. Así es. La discusión hoy día es si el árbitro tiene que ser político, porque eso es involucrar al Congreso. Claro. Okay. Si es un árbitro político, entonces el proceso constituyente tiene una cierta dinámica con ese árbitro que
Es algo Cambia. distinto, que cambia en el fondo. Porque las dinámicas de discusión son completamente ¿Y por distintas. qué el Tribunal Constitucional no entra aquí? Porque también es un árbitro jurídico. Y porque además es un árbitro Al que puedes jurídico apelar. donde yo creo que hay que tener algo de cuidado. Mi recomendación sería no involucrar al Tribunal Constitucional, porque como no sabemos cuánto va a durar el proceso constituyente, el tribunal sí se transforma ahora en un árbitro muy relevante. De hecho, la derecha acaba de haber anunciado requerimiento al Tribunal Constitucional por la reforma tributaria a propósito de las normas Sí. de antiilusión. Entonces, el tribunal, yo creo Dejémoslo ahí, que así tranquilo. como está, porque si no lo vamos a involucrar en un tema donde además es parte interesada también, ¿no? El destino del Tribunal Constitucional se juega ahí. Entonces yo creo que podemos seguir conversando semanas sobre las sensaciones del proceso. Entiendo que hay... O sea, lo que pasa es que lo que sucedió ayer, de que no se llega a la reunión... Pero es verdad lo que sin- pasó. Que no Ibáñez lo sé. no quiso- Lo que sí quiero decir es que hay días buenos y hay días malos. Entonces, decir cuándo se va a poder cerrar un acuerdo, en esas condiciones... El gobierno de Boric no logra tener eh, constitución. ¿Qué implica Es que el eso? problema es que yo creo que aquí vienen los otros problemas. ¿Cuántos son? Se trasladan como responsabilidad. Al gobierno se le pide no intervenir. ¿Ok? Ay, de eso se puede agarrar. Pero luego, si no hay acuerdo, es responsabilidad del gobierno. Entonces tenemos un problema, tenemos muchas variables dando vuelta, que la verdad sea dicha, creo que lo más relevante es el nombramiento fiscal nacional. Quedó un poco lo amputado. más concreto. Además, el gobierno quedó un poco amputado con el resultado del plebiscito. Claro. Sí, pero todo el mundo pidió que estuviera fuera de la mesa, entonces. Yo Oye, no sé hay cuántas días, semanas vamos a hay tener. días buenos, hay días malos en el proceso constituyente y hay días contados, que es lo que nosotros Déjala. hacemos aquí, porque eso es lo único seguro. Muchísimas gracias, Lucho, como No, por favor. siempre, y hasta Muy la bien. próxima. Cerramos Muchas el gracias. programa de hoy. Muchísimas gracias por la compañía, como cada noche. Hasta pronto, Juan Diego. Hasta pronto. Muy buenas noches, Paula. Chao, Carolita. Nos Chao, reencontramos. JD. Chao.